Hola, buenas tardes. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a quienes están conectando ya. Doy gracias a Dios por este tiempo en que nos va a permitir exponer y leer de su palabra esta noche, tarde noche ya. Me estará apoyando mi esposa con la lectura. Y bueno, mientras vamos a escuchar de fondo algo de música, en lo que nos dan las 8 y tal vez esperemos un poquito más, un par de minutos más para iniciar con el estudio, con la lectura. Y pues mientras tanto les doy muchas gracias a quienes están conectando, quienes están llegando a ver esta transmisión. Que el Señor nos bendiga y salgamos bendecidos en esta noche. Vamos a esperar que más hermanos se conecten. Poco a poco se van conectando más hermanos. Gracias a Dios es buen tiempo y pues también gracias a Dios tuvimos oportunidad en esta semana pues para prepararnos en cuanto al uso de la tecnología. Eso nos ayudó mucho también para poder empezar en tiempo y pues estamos agradeciendo a los hermanos que siguen conectando. En breve empezaremos, tal vez vamos a dar unos 2-3 minutos más para que más hermanos se conecten y empezaremos con la lectura.
Mientras tanto, permítanme, hermanos, por favor, saludar a quienes nos acompañan ya conectados. Un saludo para nuestra hermana Valeria. Vale, buenas noches. A Jessy, que también ya se conectó, nos está escuchando. Muchas gracias, Jessy. Eleazar, hermano, gracias, aquí estamos. Pepe Guadarrama también, saludos, hermano. Raquel, qué gusto, hermana, también, muchas gracias, saludos. Roberto Muñiz, su esposa Fabi, saludos también, buenas noches. Felipe y Leti Tadeo, gracias, hermanos, también por estar presentes. Arturo, hola, hermano, buenas noches también, muchas gracias por estar al pendiente. Mariano, hermano Mariano, también muchas gracias, qué bueno que está conectado ya, hermano. Y Marina y Gerardo, que también están conectados, un saludo y gracias por las bendiciones, hermanos. Quiero comentarles, solamente para irnos preparando, vamos a leer el capítulo 22 de Lucas. Este capítulo es muy largo, contiene 71 versículos. Mi esposa Leti me estará apoyando con la lectura de la Biblia, los versículos, en los cuales estaremos analizando o revisando, si el Señor nos permite, por bloques. Vamos a estar viendo por cada evento que nos señala su palabra, estaremos leyendo por evento los versículos que corresponden a cada evento, y para esta lectura utilizaremos la nueva versión internacional. Después de cada lectura haremos un comentario, una reflexión, y una vez concluida iniciaremos con el nuevo evento, y esa será la dinámica. Mientras tanto, pues aquí está la familia conmigo, no cabemos todos en la pantalla, pero aquí están con nosotros. Nos acompaña Marlet, que es quien me va a estar apoyando o nos va a estar apoyando, apuntando si hay peticiones, o bien también quienes están conectados para pues irlos saludando o saludarlos al final. Permítanme hacer el saludo al final para no interrumpir la lectura, y ya haremos los comentarios finales hasta el término de la lectura. Está Noelia también acompañándome, Nicky, que no tarda en integrarse, y bueno, estaremos haciendo esta dinámica, hermanos. Wendy igual también no tarda en integrarse. Yo creo que es momento para empezar con la lectura, y vamos a empezar, hermanos, con una pequeña oración para que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría para entender y aplicar su palabra en esta tarde-noche. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde en que tú nos permites, Padre, escudriñar, leer tus escrituras, Padre, tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Gracias porque entendemos más, Señor, sobre lo que ocurrió hace más de 2000 años. Gracias, Padre, porque es una semana muy difícil, fue una semana muy difícil para ti, Padre. Señor, nos constriñe el corazón el recordar, el saber por todo lo que pasaste, Padre. Gracias por la oportunidad de poder estudiarlas, y te pido, Padre, que seas tú con nosotros, que nos des la sabiduría para poder transmitir, Señor, lo que tú tienes esta noche para nosotros, Padre. Gracias por mi familia, por todas las familias que están conectadas, por toda mi familia de Cristo Salva. Te pedimos bendiciones para cada uno de ellos en sus hogares, Señor. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con una, reflexión o comentario inicial. Recordemos que de alguna manera viene siendo la conclusión hoy jueves de toda una semana por la cual nuestro Señor estuvo ministrando los últimos días de su vida. Una semana que empieza con el día domingo, con su entrada triunfal a Jerusalén, y cada día que transcurre de esta semana, que
son inicios de la Pascua. Nuestro Señor poco a poco en este capítulo se va acercando a la sombra de la cruz. En los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, todos estos incidentes relatados en este capítulo tuvieron lugar antes de su crucifixión. Hoy jueves culmina prácticamente con la aprehensión y el desarrollo antes de la crucifixión. Judas, entre los temas que vamos a ver, Judas tramó con los principales sacerdotes cómo traicionar a Jesús. Jesús mismo planea la celebración de la última Pascua, de la última cena, la instituyéndola, en la que anuncia que va a ser traicionado. Habla con los apóstoles sobre la posición que van a ocupar cada uno en su reino. Advierte a Pedro sobre su negación pública, y todos los discípulos en cuanto al futuro. Fue en el jardín, precisamente el jardín de Getsemaní, donde es traicionado por Judas, es arrestado, conducido a la casa del sumo sacerdote, es negado por Pedro, en objeto de burlas. Nuestro Señor Jesucristo fue golpeado y llevado ante el Sanedrín. Aquel jueves, como les comentaba, hermanos, un día antes de su crucifixión, fue un día muy ajetreado para nuestro Señor Jesucristo. Ese día, antes de que le mataran, fue un tiempo de crisis en el que los eventos se fueron acumulando para culminar precisamente con el acontecimiento principal, que fue la cruz. Si vemos todas las acciones que se realizaban o se realizaron en aquel entonces, todas iban apuntando hacia el Gólgota. Todos los hechos señalados, todo indicaba a la crucifixión. Se dice que un estudioso de la Biblia lo expresó de esta manera: todos estos eventos, donde nos dice que la cruz es el centro de gravedad en el mundo moral. Podemos decir que el cielo, el infierno y la tierra estaban preparándose para la cruz. Podemos decir también que la dinámica de tal preparación está expresada básicamente en los primeros capítulos, en los primeros versículos, de este capítulo, en donde los jefes religiosos conspiran contra él. Aquí vemos precisamente que es la preparación de la tierra, de acuerdo al estudioso de la Biblia. El siguiente punto es donde Judas planea la manera de traicionarle. Esta viene siendo la preparación del infierno. Después, Jesús y sus discípulos planean la última cena juntos. Esta, hermanos, viene siendo la preparación del cielo. Vamos a entrar a leer la Escritura. Vamos a ver el primer evento que nos lleva al versículo del 1 al 6, en donde Judas acuerda traicionar a Jesús. Por favor, Leti. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús, porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Cuando no hubiera gente, se pensaba entregar a Jesús. Jesús, de hecho, había llegado a Jerusalén 6 meses, y 6 meses antes, en Cesarea de Filipos, él había tomado la firme decisión de ir a Jerusalén a morir. Esta decisión ya la había tomado él desde antes de llegar a Jerusalén. La reunión que tuvo en el monte de la Transfiguración y la llamada entrada triunfal, estamos hablando del domingo de Ramos, ya habían quedado atrás. Todo eso había quedado atrás. Ahora era el tiempo de la Pascua e iba Jesucristo a morir en la cruz. En aquel entonces los líderes religiosos, recordemos que
que habían intentado detenerle y matarlo. Y lo habrían hecho, esa era su intención, hacerlo. Pero como ya leímos en capítulos y versículos anteriores, ellos seguían teniendo miedo a la reacción de la gente. Recordemos nuevamente que era la Pascua, la celebración de la Pascua, y que había mucha gente en ese entonces en Jerusalén que llegaban de todas las regiones de la ciudad. Y la mayoría de la gente que llegaba ahí simpatizaba y apoyaba a Jesucristo, estaban a su favor. El escritor sagrado Lucas menciona que Satanás tomó control de la vida de Judas, quien nunca había demostrado una alta motivación al servicio de Jesús. Y esto nos pone a reflexionar a nosotros también. ¿Cómo está nuestra motivación para servir a Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Estamos sirviendo como el Señor lo quisiera? Esa pregunta debemos hacérnosla cada uno de nosotros. Finalmente acuerdan entregarlo, esperando que la multitud, inicialmente había sido ese el acuerdo, esperar a que terminara la Pascua para que Jesucristo quedase solo y fuese el momento adecuado para aprenderlo, cuando Él estuviese solo. Pero recordemos que ese momento nunca llegó, porque Jesucristo decidió actuar mucho antes. Hizo que Judas actuara inmediatamente. Y de acuerdo al relato en el Evangelio de Juan, recordemos que Jesús le entrega a Judas un trozo de pan y le dice textualmente: lo que has de hacer, hazlo pronto. De esta forma se lleva a cabo la traición, o donde Jesús es traicionado por Judas. Veamos, hermanos, el siguiente evento que se desarrolla inmediatamente en el capítulo 22, la última cena, la institución de la última cena. En Lucas, del versículo 7 al 38, por favor, me ayudan. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía, sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos haría esto? Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado a la mesa?
Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Luego Jesús dijo a todos, cuando los envié a ustedes sin monedero, ni bolsa ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve a sí mismo. El que tenga una bolsa y el que nada tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que esté escrito. Cuidado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Mira, Señor, le señalaron los discípulos, aquí hay 2 espadas. Basta, les contestó. Hermanos, en este tiempo, gracias Leti, en este tiempo el Señor decide preparar y envía a sus discípulos a que preparen la mesa. El Señor toma 2 elementos, en esta parte el Señor toma 2 elementos, 2 de los elementos más delicados como símbolos de su cuerpo y de su sangre, el pan y el vino. Cuando Él edificó un monumento, este no fue construido en bronce o en mármol, sino de 2 elementos perecederos, estamos hablando del pan y del vino. Él afirmó que el pan hablaba de su cuerpo y que el vino hablaba de su sangre. El pan hablaba de su cuerpo quebrantado. No se quebró ningún hueso suyo, pero su cuerpo fue quebrado porque pues fue hecho pecado al llevar todos nuestros pecados, los pecados de nosotros. En 2 de Corintios nos hace mención en el capítulo 5, versículo 21. Ahí nos hace mención de la carga que el Señor asumió por el pecado. Creo que cuando bajaron el cuerpo, bajaron su cuerpo de la cruz, no debió perecer o no debió parecer ni siquiera humano. Se soltó un poquito de ruido aquí afuera, perdón. No debió parecer ni siquiera humano. En la Biblia misma, el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 14, nos dice que de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Y también dijo lo siguiente en el capítulo 53, versículo 2, en el que nos señala también que lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Durante siglos, hermanos, hemos llevado la fiesta de la Pascua, esta fiesta de la Pascua que empezó a celebrarse o se instituyó a partir de que nuestro Señor sacó a Israel de Egipto. Y siempre hemos mirado la expectativa hacia la venida del Señor. Lo hemos esperado cada que celebramos la Pascua, cada que celebramos la Santa Cena. Estamos con la expectativa de ver a nuestro Señor Jesucristo y tener su venida y recordar su muerte. Ahora Él estando a la sombra de la cruz, y esta era la última Pascua la que Él estaba viviendo. La fiesta de la Pascua ya se estaba cumpliendo. En la actualidad, pues sabemos que nos estamos reuniendo alrededor de una mesa en las iglesias, en donde pues hacemos la Santa Cena en memoria de Él. Pero miramos atrás, viendo lo que Él hizo en la cruz, y ahora miramos hacia adelante, deseando que llegue el día de su segunda venida. Dijo San Pablo en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comáis
este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y lo seguiremos haciendo, hermanos. Él está cerca ya por llegar a su segunda venida. El que iba a cometer esa traición, en medio de ellos, estamos hablando de Judas, realmente él salió antes de que se instituyera la institución de la cena, que se hiciera la institución de la cena. Tal vez eso es correcto, él no participó de esta última cena. Lucas no nos da, digamos que un orden cronológico, no nos provee los hechos necesarios para cumplir el propósito de su comentario. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo del 26 al 30, nos deja claro que durante la Pascua el Señor tomó el trozo de pan, se lo dio a Judas y en fue lo que dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas salió. Quiere decir que no se quedó él a terminar o a que se concluyera la Santa Cena cuando esta fue instituida. Ahora, cada uno de los discípulos pensó que era capaz de negar y traicionar al Señor. Si nosotros somos sinceros, reconoceremos que también podríamos traicionarle. ¿Cómo está? ¿Realmente es sincero? ¿Estamos siendo sinceros con el Señor? No le traicionamos ni con pensamiento ni con acción. Sin embargo, damos gracias a Dios que Él no aparta su mano de nosotros. Gracias a Dios. Vamos a leer, hermanos, un evento más que ocurre, que es muy significativo. Estamos hablando de la oración que Jesús hizo en Getsemaní. Es determinante este momento porque fue muy fuerte lo que ocurre, aparte de la relación a solas que él tiene con el Señor en este tiempo de oración en Getsemaní. Leámoslo, por favor. Vamos a leer del capítulo, es el capítulo 22, del versículo 39 al 46. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Un evento muy emotivo por lo que el Señor vive en ese momento. Jesús ora en Getsemaní. Getsemaní pues viene siendo, como sabemos, el lugar de la última noche antes de su sacrificio. Posiblemente Jesús ya había orado muchas noches antes, y específicamente en esa semana de Pascua, algunos estudios hacen mención que él no durmió ninguna vez en Jerusalén, en la ciudad, sino que él iba a orar todas las noches a Getsemaní. Pero ninguna oración como aquella noche de este jueves hace más de 2000 años. En Getsemaní, Jesús pidió al Padre parar el plan que el Señor tenía para él. El Padre tuvo que decir no a Jesús. Getsemaní, hermanos, significa prensa de aceite, y ese significado es el que guarda mucha relación con lo que sucedió aquella noche, ese monte de los olivos. Jesús literalmente fue prensado como un olivo, una oliva. Se hizo consciente del sufrimiento que afrontaba, no solo en el sentido físico, sino emocional e incluso espiritual.
volverse maldición, separado del Padre, cargar con el pecado de la humanidad. La sangre de Jesús fue derramada en el Calvario, pero la realidad, hermanos, es que su vida había sido entregada en ese momento de oración al Señor, en Getsemaní. Ahí Él entregó su vida. Es una emoción enorme el pensar por todo este sufrimiento por el que Él estaba pasando. Y solo encontramos sentido, hermanos, un sentido de sufrimiento cuando anteriormente hemos muerto a nosotros mismos y todos estamos llevados a vivir nuestro propio Getsemaní, nuestro propio Getsemaní personal. Es el lugar en que decimos sí a Dios, que sea como tú quieres y cueste lo que cueste. El lugar donde la presión y el sufrimiento se vuelve palpable. Pero también lo hace la confianza, el consuelo y el ánimo que viene de Dios. Cuando pasamos por Getsemaní, entregamos el sufrimiento a Dios. Nos llenamos de fe, nos aferramos a su plan. Nos volvemos conscientes de que su propósito es mejor que el nuestro y no permitamos, mejor dicho, el sufrimiento temporal o que el sufrimiento temporal nos robe la perspectiva eterna. Así fue para Jesús. Quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo estamos afrontando nosotros este Getsemaní? ¿Seremos capaces de decirle sí a Dios sin importar el precio? Jesús lo hizo. Él nos llama a vivir también nuestro Getsemaní personal, a entregar a Dios el sufrimiento, a entregar a Dios nuestros deseos por el mejor plan que es el de Él, por su causa, por su reino, sin importar el precio. Ese es el evento, hermanos, muy significativo en Getsemaní. Hay un evento más, hermanos, que se desarrolla inmediatamente en el momento en que Él regresa con sus discípulos y los exhorta a seguir orando para no caer en tentación. En ese momento ocurre este siguiente evento que viene siendo el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer los versículos del 47 al 53. Nos siguen por favor en sus Biblias. ¿Me ayudas por favor, Leti? Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Amén. Así es, hermanos. Justo cuando regresa, les comentaba, animar a sus discípulos para seguir orando. Podríamos decir que esta fue una traición ruin, y digamos que no se le esperaría el maestro de uno de sus discípulos, pero a fin de cuentas era un plan perfecto que el Señor tuvo que seguir. Recordemos que Él mismo lo instó a actuar de manera inmediata, y se dice que desde el momento en que Jesucristo lo instó a hacerlo, esto es cuando estaban tomando la Santa Cena y partió el pan. En ese momento que Judas tomó el pan,
en ese momento Satanás tomó control de su vida. Fue aborrecible la decisión que tomó Judas. Tal vez, hermanos, Judas conocía el lugar donde Jesucristo solía retirarse a orar y a descansar, y él mismo condujo a los enemigos hasta allí. Un beso, como vemos, era la señal de amor y cariño que Judas utilizó para traicionar a Jesucristo, lo cual hizo su acción más horrenda, más odiosa. Es bueno observar que nuestro Señor, en su condición humana, no era diferente a los demás hombres. Tuvo que ser identificado entre el grupo de gente. Él era humano como nosotros. Recordemos el sufrimiento que tuvo en el momento de oración que acabamos de ver el pasaje. Él tenía los mismos sentimientos de 100% humano. Entonces era difícil encontrarlo entre la multitud porque era como cualquier otra persona de ese grupo. Tuvo que ser identificado. Este acto marcó de alguna manera el momento en que Jesús es entregado en manos de hombres pecadores. Estamos hablando que este grupo de personas que llegaron, pues era gente de los sacerdotes, acompañados ya de soldados romanos. Los discípulos pensaron que había llegado el momento de usar la espada. No querían dejar a Jesucristo solo. Sin embargo, no era esa forma, no era así, porque Jesús ya se estaba encaminando hacia la cruz. La espada, recordemos, podría servir más adelante para defensa personal de los mismos apóstoles, más adelante que iban a ser perseguidos, cuando él ya se hubiese ido. Pero en ese momento había llegado el momento en que la oscuridad y la luz se encontrarían en la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Hay un evento más que se desata. Recordemos que todo esto ya fue en la noche, y que en estos versículos recordemos que Jesús predice la negación de Pedro. Al momento en que se llevan a Jesucristo, Pedro sigue a Jesús. Leamos esta parte de la porción de la Biblia. Me va a apoyar Leti leyendo de cuando Pedro niega a Jesús, del versículo 54 al 62. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él», pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Así es, hermano. La condición de Pedro, un fiel apóstol de Jesucristo, fue debilitada, fue de alguna manera confrontada, porque, hermanos, es peligroso seguir a Jesús de lejos. ¿Qué tan lejos estamos de Jesucristo? Mientras más lejos estemos, más confrontados seremos, más debilitados estaremos. Eso fue lo que hizo Pedro. A fin de cuentas, lo fue siguiendo de lejos. Él sabía que era fiel discípulo de Jesucristo.
pero eso fue lo que hizo, lo siguió de lejos. Jesús fue arrastrado y presentado ante Caifás, hermanos, el sumo sacerdote en aquel entonces aceptado por Roma. Anás, su suegro de Caifás, de hecho era el sumo sacerdote de acuerdo a la ley de Moisés. Jesús ha sido llevado primero ante Anás, de acuerdo al evangelista, de acuerdo al evangelio de Juan. Anás está registrado como el verdadero cerebro que tramó todo esto de matar a Jesucristo. Él es el que estaba detrás de todo esto. Aquí tenemos una reunión en el Sanedrín, la Junta Suprema de los judíos. Pedro estaba encaminándose hasta su vergonzosa caída, mientras seguía a Jesús de lejos. Y cuando se reunió, además se reunió con el grupo equivocado. Estamos hablando de los enemigos de Jesucristo. Ahí él se vio confrontado, y el desenlace es el que las Escrituras lo señalan. Todo esto que ocurría de alguna manera era una farsa que estaba teniendo lugar para prender a Jesús. Simón Pedro se encontraba en el lugar donde afrontaba la gran tentación. Estaba cerca y, como les digo, rodeado de gente que de alguna manera quería traicionar, quería matar a Jesucristo, eran enemigos de Jesucristo. Ahí vemos que una criada le hizo negar que conocía a su Señor. A Pedro le daba vergüenza ser conocido en esta ocasión como seguidor de Jesucristo. Aquí entra una pregunta, una reflexión para nosotros. ¿Nos da vergüenza negar a Jesucristo? Cuando alguien nos pregunta si somos o no cristianos, si nos reunimos, si estudiamos, ¿qué tanto nos avergüenza decir que somos seguidores de Jesucristo? ¿Hemos estado nosotros en esa situación similar a Pedro? Pues Dios perdonará de alguna manera nuestra debilidad y nuestra cobardía, así como Pedro lo hizo en aquel entonces. Simón Pedro, recordemos, amaba mucho a Jesús, había sido sincero cuando prometió serle leal, porque así lo manifestó durante todo el tiempo que estuvo con Jesucristo, pero no conocía su propia debilidad, hermanos. No había llegado a la situación en donde pudiese ver que no había nada bueno en absoluto en su naturaleza humana y en la nuestra. Podemos caer en esa debilidad, podemos tener cobardía en reconocer o hacer algo que nos haga ver como seguidores de Cristo, como lo hizo Pedro en aquel entonces. Como les comento, hermanos, como les comento, Pedro pues amaba a Jesucristo y había sido sincero cuando le prometió serle leal, pero él no conocía tampoco su propia debilidad. Pedro no conocía su propia debilidad. Ni había llegado tampoco a una situación como esta, en donde para ver que no había nada bueno en absoluto en su naturaleza humana, una naturaleza normal en las personas. Pedro lloró y sus lágrimas fueron de arrepentimiento genuino, hermanos. Cualquier hijo de Dios en una situación similar puede volverse a Él. Dice Juan en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pedro no pudo resistir la presión del ambiente ni de los enemigos de Jesús. Había elegido mal los compañeros de espera, que eran los enemigos de Jesucristo. Nada menos que sus enemigos. Nuestro Señor había orado que a Pedro no le faltase la fe. Recordemos la lectura que acabamos de hacer. Había orado para que no le faltase la fe, porque Satanás le había pedido probar a Pedro y Jesús oraba para que no le faltase la fe a Pedro. Si nos encontráramos en una situación similar,
¿podríamos resistir la mirada que Jesucristo tuvo para con Pedro en ese momento? Y que fue ahí donde, a fin de cuentas, Pedro reconoció y se acordó de lo que Jesucristo le había dicho que iba a suceder. Un sincero arrepentimiento, hermanos, puede abrirnos la puerta al perdón de Dios y puede obrar en nuestras vidas una verdadera transformación. Y a partir de ese momento estoy seguro que viviremos una vida que vale la pena vivir. Estas son palabras de la Biblia, capítulo 22. Sigamos, hay un evento más, hay más, tres eventos más todavía, hermanos. Estamos casi terminando. Del versículo 63 al 65, Jesús, ya una vez que fue llevado al Sanedrín y ya es apresado, es escarnecido y azotado. Recordemos que ya iba con los soldados, ya iban ahí también para prenderlo. Jesús es escarnecido y los soldados se burlan de él. Lee, por favor. Los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. Adivina quién te pegó, y le lanzaban muchos otros insultos. Esto, hermanos, era un juego de los soldados. Los jefes religiosos, recordemos que la aprehensión fue de noche y que ellos deseaban a toda costa prender a Jesús. Y vemos que todo se desencadenó muy rápido, porque Jesús así lo decidió, dándole la instrucción a Judas. Porque recordemos que la instrucción era entregarlo después de la Pascua, cuando Jesús ya estuviese solo, porque durante todo ese tiempo no iba a estar solo. Sin embargo, todo esto de alguna manera se estaba quebrantando, porque de acuerdo a sus leyes también los jefes religiosos lo arrestaron, quebrantaron la ley de Moisés. Ellos mismos la quebrantaron al someter a juicio por la noche y además de tomar la decisión de enjuiciarlo ese mismo día. Lo aprendieron y lo enjuiciaron, lo cual también era ilegal. En aquel entonces, pues, los dirigentes religiosos, recordemos que lo entregaron en manos de soldados. Y esto ocurría porque no tenían ellos la libertad de matarlo inmediatamente, porque ese era su deseo. Ellos no podían hacerlo. Lo entregaron a los soldados para que hasta que se formulara una acusación en contra de Jesucristo. Y cuando la sentencia ya fuese pronunciada contra un prisionero, pues mientras ocurría esto, se los entregaban a los soldados, y estos soldados juguetearon con Jesucristo, golpeándole. Recordemos que le vendaron los ojos y lo golpeaban mientras pasaba de un lado a otro, golpeándole, pidiéndole que adivinara quién lo había golpeado. Así estuvieron jugando con él una y otra vez, hasta que su rostro quedó irreconocible. El profeta Isaías, recordemos lo que leímos hace un momento en el capítulo 52, versículo 14, donde dice que de tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano. Una vez que terminaron los soldados de jugar con él, su aspecto debió ser espantoso, como lo señala Isaías, y de tal suerte que fue tan lastimado que esa pudo ser la causa por la cual él no podía incluso ni cargar su cruz. Estaba lacerado totalmente. Se desencadena un evento final, hermanos. Un evento final que viene siendo cuando lo presentan ante el concilio. Y esto es cuando ya se dicta el supuesto juicio. Y vamos a leer estos versículos finales del 66 al 71, por favor. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo.
Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó, si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz. Ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Así es, hermanos. Lo aprenden, lo dejan durante la noche y tienen que esperar al amanecer. Tienen que esperar al día siguiente. El Sanedrín tenía que esperar a que saliera el sol para poder procesar a un acusado y dictar la sentencia de muerte contra él. El Sanedrín le formuló dos preguntas. La primera, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres entonces tú el Hijo de Dios? Si el Señor hubiese respondido sí, podría haber sido acusado de traición, porque cualquiera que alegase ser un Mesías sería considerado en Roma como parcialmente peligroso, ¿no? Potencialmente peligroso. Acaba de decir Jesucristo que la reacción de sus palabras, al ver las palabras de Jesús donde Él señala, ustedes mismos lo dicen, indicaba una respuesta afirmativa. Eso nos lo indica en Marcos 14:62, donde Él dice, sí, yo soy. Dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Se consideraba blasfemo considerarse Mesías o hijo de Dios. En el Salmo 110 también nos dice que el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Él, hermanos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desgraciadamente, hermanos, esta fue la base sobre la cual acordaron crucificarle. Sin embargo, observemos que no fue una acusación que se presentara ante una corte romana. Cuando cambiaron de la corte judía a la romana, recurrían siempre a otra acusación. En fin, todo estuvo de alguna manera tramado y plasmado por irregularidades. Todo lo que se hizo en aquel entonces, de acuerdo a ese entonces, era ilegal. Pero recordemos que a fin de cuentas, nada, absolutamente nada, escapa del plan perfecto de Dios. Él así lo planeó y nuestro Señor Jesucristo, como fiel siervo, obedeció, aún a costa de su propia vida, y la dio por amor a ti, por amor a mí, por amor al mundo. Y su misericordia no tiene fondo, no tiene fin. Solo necesitamos acercarnos a Él y obedecerle. Muchas gracias, hermanos, por su paciencia. Sé que fue un capítulo muy largo, pero tampoco podíamos pasar sin hacer algún comentario quise hacerlo más breve en los comentarios, pero es difícil pasar muchas de los eventos que se dan en la Biblia. Entonces, muchas gracias por su paciencia, que el Señor nos haya bendecido con esta lectura, y recordemos que hoy es el día, hace 2000 años, en donde fue aprendido, y mañana será la crucifixión, hace más de 2000 años. El día de mañana hay un servicio especial, el cual se transmitirá también, hay que estar atentos. No tengo muy bien definido, o no tenemos bien definido el horario, pero ya nos lo hará saber Eleazar para esta transmisión especial de Semana Santa. Y mientras tanto, hermano, no me queda más que agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando, y darle las gracias nuevamente a nuestros hermanos. Se estuvieron agregando durante el tiempo de transmisión, nuestra hermana Licha, Brenda,
la tengo aquí como Selene, pero es Brenda Malagón. Creo que es Ale Jurado. Muchas gracias, Ale, por conectarte y por estar al pendiente. Por Lucía, nuestra hermana Luzma también, muchas gracias, Luzma. Jorge, saludos, Jorge, por haberte conectado. David, muchas gracias, David. Estamos orando por tu salud. Seguimos al pendiente de tu salud. Y otros más hermanos que de alguna manera les damos gracias por haberse conectado. A las 8 de la noche, está comentando nuestro hermano, creo por aquí a las 8 de la noche va a ser también la transmisión del servicio especial. Entonces, nada más estar atentos, hermanos, por favor. Y pues gracias a todos los demás que se conectaron. Nuevamente comento, Vale, Jessy, Eleazar, Pepe, Raquel, Roberto y Fabi, Felipe y Leti, Arturo, Lupita, Mariano, Marina y Gerardo. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado. Que el Señor nos haya bendecido con esta lectura y que Dios les bendiga a todos. Tenemos algunas peticiones de oración. No hay peticiones de oración. Un segundo, déjenme, pongo de acuerdo con Marlet, que es la que nos está apoyando con... Que nos escriban sus peticiones. Ah, correcto. Vale, ya, pues. Ustedes disculpen porque me enfoqué prácticamente a la lectura y bueno, Marlet nos estuvo apoyando con ello. Por Vale, bueno, Vale nos está poniendo que por la salud de su suegra Lupita, la mamá de nuestro hermano Paul. Muchas gracias. Vamos a orar por la salud también de David, que se encuentra hasta Reynosa. Y bueno, por las peticiones que no se vieron o no se han estado escribiendo, pero el Señor conoce cada una de ellas. Oremos, hermanos, para dar concluida este tiempo de estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que hiciste, Padre, hace más de 2000 años y sabemos que sigues haciendo por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por abrir ese espacio, esa oportunidad de podernos acercar a ti, Señor. Gracias porque tú, Señor, no merecías lo que sufriste, sin embargo, por amor a tu Padre y a nosotros, Señor, lo hiciste. El dar tu vida, vida de muerte, muerte en la cruz, Señor, algo muy cruel en aquel entonces. Por todo lo que pasaste, Padre, recordamos que tú eres amor, que tú eres fiel con nosotros, Señor, y que todo lo hiciste solamente por eso, por amor a nosotros. Señor, te da muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron presentes, por este tiempo y la oportunidad que nos das, Padre, de transmitir, de utilizar estos medios digitales para poder, Señor, transmitir tu palabra, para estar como iglesia. Señor, sabemos que por este tiempo de pandemia es imposible reunirnos como lo hacemos normalmente, Señor, pero por gracia tú permites que lo hagamos de esta forma, Señor. Permite, Padre, que nuestra iglesia permanezca fiel a ti, Señor. Cada uno de mis hermanos, pido bendiciones por cada uno de ellos. Les extrañamos, Padre, extrañamos esos saludos, abrazos, pero Padre, todo está bajo tu control y sabemos que el tiempo así lo es también, Padre, y todo esto pasará en el tiempo que tú tengas perfectamente planeado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, en especial a nuestro hermano David, que se encuentra delicado de salud, Señor. Tú sabes por las dolencias y qué está pasando, Señor. Toca su cuerpo, sánalo. Te pedimos que seas tú fiel con él, que tengas misericordia de él, de nuestra hermana Luzma, de su familia, Señor. Y que él sienta que no está solo, Padre, que tiene una familia en Cristo salva y principalmente que, Señor, tú estás al pendiente de él. Te pedimos también, Señor, por la mamá de nuestro hermano Paul, por Lupita, por la operación que estaba planeada, Padre, por el cáncer que ella tiene.
Te pedimos, Padre, si es tu voluntad, que sanes también su cuerpo. Señor, te pedimos que le des paz también, si ella no te conoce, Padre, que llegue un momento en donde ella tenga ese encuentro personal contigo, así como su esposo. Te pedimos por su familia, por los hermanos de Paul, Señor, por que tengan paz y que le den ánimo a su mamá, Señor. Te pedimos por ella, Padre. Y por todas las demás peticiones que no se dijeron, Señor, las ponemos también en tus manos. Sabemos, Padre, que tú las conoces y bueno, no es necesario que las expresemos o las digamos, porque tú conoces el corazón, Señor. Sin embargo, te agrada que lo hagamos. Bendice a Cristo Salva, Señor, y cada uno de los hermanos y amigos que están conectados a través de este medio. Gracias, Señor, por habernos acompañado. Dales también bendiciones a cada uno de ellos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, principalmente constriñendo nuestro corazón, sabiendo por todo lo que pasaste, Padre. Es muy doloroso pensar eso, pero es más doloroso, Padre, estar lejos de ti. Permítenos ser fieles a ti y seguir tal como tú lo pides, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos nuevamente bendiciones para tu iglesia Cristo Salva y para, Señor, todos los hermanos que estuvieron al pendiente de esta lectura. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Solo recordarles nuevamente que mañana el servicio es a las 8 de la noche. Servicio especial por Semana Santa, y que el Señor les bendiga a todos. Buenas noches. Bye. Sí, vamos a estar orando por eso.